Después del 30 de agosto, que fue el día que el dólar pasó de 30 a 42, sí, o de 32 a 42 en una mañana. 32, ¿ustedes recuerdan eso? Después terminó cayendo cerrando abajo de 40 ese día, pero digo, fue una especie de, ok, acá esto no tiene ni precio ni techo, ni sabemos cómo termina, trasladen lo que tengan que trasladar, y yo creo que hoy todavía estamos pagando ese día. Digamos, 6 meses después, todavía el consumo y la economía cotidiana está pagando ese salto devaluatorio que a la larga se terminó, por supuesto, trasladando los precios. Terminás en enero de este año teniendo 53% de incremento de precios. Recién, Guillermo, explicabas que no hay que... A ver, si haces la comparación, enero te va a dar muy mal, febrero, hasta abril van a dar mal, los números seguros. Marzo mal. Ahora, hagamos lo siguiente. Dame el consumo o los números de consumo enero a febrero de este año y febrero a marzo de este año. ¿Viene un poquito mejor o no? Yo te diría que todavía no, Eduardo. El único dato realmente positivo que apareció de la economía, yo te diría que es un dato que vincula la macro con la micro y la política con la macro y con la micro, es en los despachos de cemento del mes de febrero, donde tuviste no solo crecimiento fuerte contra enero, sino que tuviste crecimiento de febrero contra febrero del año pasado. Casi las cosas que no hay. Eso es construcción y sobre todo construcción pública. Entonces ahí lo que ves es que la construcción pública, naturalmente, de hecho, hubo noticias estos días, hay muchas obras en marcha, hay muchas obras que se van a inaugurar pesadas, importantes, ¿no? Acá en la capital, en la capital. Y muchas rutas en el interior también. Entonces, ese número, ¿por qué es relevante? Porque la construcción en general anticipa el ciclo económico. Por otro lado, porque demuestra que vos tenés hoy 20 provincias con superávit fiscal, todas en año electoral, digamos, que no solo se elige presidente, también se elige gobernador. Exactamente. Y es uno de los lugares más habituales que tiene la política para, de algún modo, inyectar dinero en la vida cotidiana de la gente, generar empleo, sobre todo en la mitad de la pirámide social para abajo, que es lo que mueve mucho la construcción. Con obra pública. Claro, y eso termina empujando, finalmente termina empujando el consumo. Entonces, ese dato de febrero no es menor, tal vez marzo no dé exactamente igual, pero hay que seguirlo con detenimiento. ¿Qué es lo que pasa con los despachos de cemento? De hecho, en el 2016 fue uno de los primeros que marcó una primera recuperación, después volvió a caer, y a la larga 2017 fue un muy buen año. Era la idea de ¿no? Macri en ese primer momento de gobierno, dar 100.000 puestos de trabajo en la construcción, en la obra pública. 2017 hubo 55.000 puestos de trabajo nuevos en la construcción. Ese año los sueldos crecieron 26%, como más o menos como la inflación, pero la masa salarial, que es toda la plata que hay en los hogares, creció 32%. ¿Por qué? Porque se generaron casi 400.000 nuevos puestos de trabajo en general. 280.000 formales y el resto en la informalidad. Sí, hubo más empleo. Al haber más empleo, obviamente hubo más plata en la calle y en las casas. Más consumo. Y ergo más consumo. Por eso 2017 fue un año que muchos decían al principio del pasado, del 18, che, esto no arranca. La verdad, extrañamos mucho ese momento. Es toda una cadena. Se te rompe un eslabón, se terminó. Bueno, se rompió la cadena. Por eso creo que el otro dato clave monitorear este año, además de cómo va evolucionando el poder adquisitivo, la masa salarial, va a ser qué es lo que pase con el empleo, que está muy vinculado con eso, ¿no? Y Guillermo, en base a tu experiencia, en base a la longitud de las recesiones y cómo el consumo reacciona en base a eso, ¿no? En la historia argentina, ¿cuánto estimás que puede durar esto? Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo del campo, ¿derrama o no? Sí, yo creo, creo que subestimar el campo me parece que en algún punto sería casi no leer del todo lo que pasó el año pasado. Digamos, el año pasado hubo muchos problemas y había problemas que tal vez venía incubando la economía, pero hubo un problema central que fue la sequía y que te lleva a la recesión más potente que hubo hasta acá, que fue la del 2009, post-2002, ¿no? Que también tuvo una sequía brutal como la que hubo el año pasado. Dice Ferreres, Bain, y quienes miran un poco los ciclos largos, Arriazu, de la economía, que te dicen hay una más o menos cada 10 años. Bueno, se cumplió casi exacto, ¿no? Entonces yo creo que esa actividad del campo naturalmente te va a inyectar el dinero que el año pasado le faltó a la economía. Y te tiro este dato de enero. En enero ese consumo que yo decía cayó 7% de alimentos, fue 14% abajo en Buenos Aires y fue solo menos 4% en el interior del país. Conclusión. Buenos Aires, provincia. Buenos Aires, todo lo que es capital y Gran Buenos Aires, conurbano. O sea, lo que empezás a ver es que, y por lo menos es nuestra tesis, que esto va a arrancar de afuera hacia adentro, respondiendo a una parte del interior, porque tenés varias cosas del interior, el dólar a 40, 42, 45, claramente le viene mucho mejor que el dólar a 20. Digamos, ni que hablar, economías regionales, por más retenciones que tengan,
están mejor que en ese momento con las dificultades del caso. También los costos le suben y demás. Por supuesto el campo y lo que yo se ha hablado hasta el hartazgo, Vaca Muerta, Neuquén y todo lo que implica la Conclusión, energía. el segundo trimestre verías el fin de la recesión. Yo creo que el segundo trimestre va a marcar, desde el punto de vista del consumo, claramente Justo para la elección presidencial. Bueno, no se puede entender o leer este año como no se pudo entender otros años electorales, sobre todo cuando se elige presidente, desde el punto de vista del consumo, si no se tiene en cuenta lo electoral. Porque está sumamente correlacionado, ahora, pero con este gobierno y con los anteriores también, ¿no? Ahora, hace 2 días casi se escapa la tortuga de vuelta con el dólar. O sea, estamos todo bien en la medida que no se te vaya 2 pesos del dólar. Es la condición sine qua non para que esto funcione y se cumpla esa hipótesis, está sostenido por el dólar. La única variable de la economía que sostiene a este gobierno es el dólar. Yo te diría que es al revés, Eduardo, que tiene una cantidad de variables que se fueron consolidando desde, bueno, Willy maneja muy bien, desde la corrección del déficit fiscal, digamos, toda la variable de la macro, pero para que eso se traduzca en la micro, no le puede generar un nuevo problema el dólar. Porque eso a la gente, además del efecto real, le genera un efecto psicológico que es, bueno, perdido en el grip. Lo tengo miedo, me guardo, es la clave. Es muy importante lo psicológico. Ahí es la apuesta del gobierno. Dice, eso es lo que dice el presidente. No quiero que ese efecto psicológico perjudique la campaña. Ahora, se le fue el dólar aumente. Se le fue de 38 a 43. Sí, ellos, a ver, ¿qué dice el gobierno? Que dicen muchos economistas, acompañó la inflación. Pero el punto es que no se te vaya mucho más y sobre todo de una manera muy violenta, porque automáticamente vas a tener de vuelta traslado a los precios y sobre todo generás un problema que yo creo que hoy tiene el consumo, que es el que no tiene y está en una situación complicada. Ahora, el que tiene tampoco está gastando, porque tiene miedo. ¿Podemos hablar de la pirámide social? Sí, claro. Pues tenemos un cuadro, justamente, del cual vos tenés mucho que ver. Sí, que actualizamos estos días para... Y quiero que lo expliques porque es sensacional. Señora y señor, preste atención a esto porque esta es la sociedad argentina, esta es la foto de la sociedad argentina hoy. Sí, acá, Eduardo, hay varias lecturas para hacer. Primero, una de las cosas que planteamos el otro día es si Argentina, a partir de los datos que se acaban de publicar de 32% de la población bajo línea de la pobreza, podía seguir siendo definida, como históricamente se lo hizo, un país de clase media. Mi respuesta es sí, porque Argentina sigue teniendo 45% de la población de clase media, como vemos en esa pirámide. Entre la clase media baja y la clase media superior. Sí, que son dos realidades. La baja superior. Y la media alta, que es el amarillo, el C3, la media baja, que es el 28%, y la media alta, que es el 17%, color rosa ahí. Muy bien. Bueno, esos dos grupos suman 45% de las familias de la Argentina. Por supuesto, sus realidades son muy distintas, porque uno de esos grupos tienen ingresos familiares netos mensuales, toda la plata que entra en esas casas, de 80.000 pesos, como se ve ahí, y los otros tienen la mitad. O sea, 42, si bien comparten códigos, valores, historia, tal vez el mismo barrio, pero costumbres... la plata en el bolsillo es otra. Es la mitad. Pero los dos son dentro de lo que técnicamente se define como clase media en este país. Yo sé que a mucha gente le genera controversia y duda, con esa plata no se puede tener una vida de clase media. Lo que pasa es que el imaginario viene de los 70 o de los 80, que era algo mucho más parecido a lo que hoy marca ese color rosa, lo que sería como si fuera que todos ganaran 80, digamos, todas esas familias, ¿no? Pero la realidad tampoco es que, con 80 son millonarios. No, de ninguna manera. Ni con 260, que es la clase alta. Muchos dicen, la clase alta son los ricos. No son los ricos. Los ricos es el 0,5% de la población. Ahí en la punta, de la pirámide, puntita no pusiste nada, pero es el 0... Bueno, es el 0,5%, el 0,3%, eso es muy difícil de medir, digamos, pero lo que es relevante para cualquier análisis, tanto social como político o económico, es, el extremo superior de la pirámide, ¿de qué se trata? Bueno, son 5% de los hogares de la Argentina que tienen un ingreso familiar importante. ¿Y quiénes son? En general son dueños de compañías, gerentes de directores, gerentes profesionales muy destacados, comerciales que les ha ido muy bien, profesionales independientes que les va muy bien, digamos, en general te diría el 80% o el 75% de ese grupo suelen tener por lo menos título terciario o universitario. Bueno, hay una fuerte correlación en la estructuración social de la Argentina entre educación, empleo e ingreso. Totalmente.